Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, vamos a seguir ahora con los videos de la materia de impuestos 3. En mi caso, mi nombre es Fernando Moreira, yo soy profesor de impuestos, las cátedras B, E y F de la Universidad Siglo XXI, materia de impuestos 3, y vamos a seguir avanzando sobre el módulo 1, ¿sí? Vamos avanzando con lo que es el cronograma. Nos queda ver un poco todo lo que es interpretación de la ley tributaria, principios, una diferencia entre impuestos, tasas, contribuciones, potestades tributarias de nación, provincia, estados, municipios, régimen de coparticipación. Vamos a hablar brevemente sobre estos temas y bueno, como para arrancar y dar un inicio, no se olviden que ya hablamos en los videos anteriores, tienen videos, tenemos ya cargado 3 videos, uno de una presentación y en los primeros que hablamos del derecho financiero y tributario, hablamos de los caracteres del derecho tributario, las divisiones, el concepto, con lo cual, bueno, vayan y suscríbanse al canal y ahí van a poder ver los videos anteriores que, bueno, están conectados porque uno, bueno, se llama video 1, tenemos video 2, este seguramente va a ser el video 3. Y bueno, vamos a seguir avanzando con el programa. Dentro del módulo vamos a hablar ahora de la interpretación de la ley tributaria, ¿sí? Un poco para qué nos sirve esto, entender y aprender los métodos de interpretación. Más que nada partimos de lo que es un principio, ¿sí? Un principio tributario que se llama reserva de ley, que lo vamos a ver dentro de un ratito. Que bueno, la ley en realidad es quien manda en cuanto a los que nos rige con respecto a los impuestos, ¿sí? O sea, ¿qué dice el principio de ley? Bueno, que todo impuesto, toda tasa, toda contribución tiene que estar respaldada y apoyada sobre una ley aprobada por los legisladores, ¿sí? O sea, ¿qué nos quiere decir esto? Que bueno, que no se puede poner un impuesto arbitrariamente, el presidente a través de un decreto, un DNU, un decreto de necesidad de urgencia, no va a poder sancionar un impuesto, sino que lo van a tener que hacer los legisladores reunidos en el recinto, en la legislatura. Bien, entonces, cuando ellos la redactan, ¿cómo la tenemos que interpretar? Parece capaz un análisis medio sonso, pero no lo es tanto, ¿sí? Porque ya vamos a ver que hay ciertos temas en los cuales no se puede o tiene que estar bien definido y ser claro algunos aspectos que son esenciales, lo que nosotros llamamos aspectos esenciales del tributo. El primer método que vamos a ver es el literal histórico. El método literal histórico lo que hace es hablar, y como lo dice, digamos, la Corte, ya desde antaño, en muchos fallos, dice, bueno, cuando una ley es clara y no exige mayor esfuerzo interpretativo, no cabe sino su directa aplicación. Entonces acá no cabe hacer un análisis mayor y más profundo. Entonces si la ley es clara y me dice, por ejemplo, que en la ley de IVA, cuando yo de mi actividad paso a tener un bien que es como de uso personal, bueno, esto lo considero venta y no exige una mayor interpretación, ¿sí? Cuando me dice el artículo 1 del impuesto a las ganancias, me dice que las compraventas de acciones va a estar alcanzadas. Bueno, listo, digamos, no hay mucho más que interpretar, mucho más que analizar, sino más que lo que dice la propia norma. Entonces, este método sería, digamos, una interpretación directamente literal de lo que dice. No merece mucho análisis, la ley es clara, entonces cuando la ley es clara no cabe otra cosa más que aplicarla. Eso lo tiene dicho la Corte Suprema desde antaño. Bien. Estoy controlando los minutos porque los videos no pueden durar más de 15 minutos para ser subido a la plataforma de YouTube. Otro de los métodos que vamos a ver es el lógico. Y entendiendo la lógica como algo razonable. Entonces, si nunca podríamos llegar a que la ley, por ejemplo,
al interpretar la ley caigamos en un absurdo, en algo que es irrazonable para el contribuyente. Bien, entonces viene atado con el principio de, que ya vamos a ver, constitucional, con el principio de razonabilidad. Dice que no puede desentenderse de las consecuencias que previsiblemente pueden derivarse de ella, con lo cual, si yo aplico la ley y obtengo un resultado absurdo, soluciones disvaliosas, o que son totalmente irrazonables, o que no están en acorde con el espíritu de la ley, bueno, digamos, no, en este caso voy a tener que hacer una interpretación lógica, no puedo llegar a través de la norma literal a un absurdo o algo que sea ampliamente perjudicial o que encuentre valladar infranqueables en la Constitución. ¿Bien? Y otro de los métodos que vimos es la analogía. Bueno, acá hay que hacer un parate. ¿Por qué? Porque entendiendo por analogía, entendemos aquellas situaciones que son muy similares y que podrían aplicarse para el tema en cuestión, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo hablo de jurisprudencia, yo analizo casos anteriores e intento replicarlos y asimilarlos a lo que al análisis que estoy haciendo del caso en particular. Acá en analogía lo que me dice es que yo puedo hacer una interpretación análoga, ¿sí?, de situaciones análogas, pero no lo puedo hacer respecto de elementos esenciales del tributo. ¿Cuáles son los elementos esenciales del tributo? Y acá va a prestar mucha atención. Son los sujetos, ¿sí? En primer lugar los sujetos, el objeto del impuesto, los hechos imponibles que están alcanzados por ley, las exenciones, y esto es muy importante porque las exenciones tienen que estar claramente definidas en la ley, ¿sí?, y no puedo aplicarlo por analogía, y todo lo que es el quantum del impuesto, lo que es alícuotas y, bueno, como ya dijimos, base imponible, tienen que estar claras en el impuesto y no puedo hacer analogías. Por ejemplo, si tengo una exención para jugos líquidos, no puedo y yo fabrico jugos en polvo, como esos famosos que vienen en sobrecito, y digo, bueno, puedo hacer una extensión de la exención análoga, puedo decir, bueno, a ver, si los jugos líquidos están exentos, yo por hacer jugos en polvo también podría estar exento. Bueno, la realidad es que no puedo extender más allá de lo que dice la ley en cuestiones que son esenciales del tributo, tales como ya dijimos, objeto, sujeto, hecho imponible, exenciones y alícuotas. Con lo cual, bueno, esto sería una interpretación análoga, es decir, bueno, me extiendo un poco de los límites o de la definición de la ley y lo aplico también para mi actividad o para mi persona. Y bueno, acá, digamos, es claro. A veces puedo hacer análisis análogos y otras veces en algunas materias, en algunos temas en particulares, cuando tratamos elementos esenciales del impuesto, no lo puedo hacer. Por último, vamos a hablar de lo que es la realidad económica. La realidad económica la tenemos definida, ¿sí?, en la Ley de Procedimientos Fiscales, que es la Ley 11.683, ¿sí? Ley 11.683 es la Ley de Procedimiento Fiscal Nacional, ¿sí? Y vamos a ver que en el artículo 1, ¿sí?, que es bastante largo, que habla de principio de interpretación y aplicación de las leyes, nos los dice entre líneas, en el artículo 1, pero también en el 2, nos dice entre líneas que el artículo 2, por ejemplo, para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible se atenderá a los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los contribuyentes. ¿Qué nos está hablando? Bueno, básicamente y claramente de un principio que se llama realidad económica, que va a ser muy utilizado por nuestra Corte Suprema y por nuestros legisladores al momento de sancionar tributos. Por ejemplo, si seguimos en el artículo 2, nos dice que cuando estos actos, ¿sí?, estos hechos imponibles o posibles hechos imponibles se relacionen con formas o estructuras jurídicas que no sean manifiestamente las que el derecho privado ofrezca o autorice para configurar adecuadamente la cabal intención económica y efectiva de los contribuyentes, se prescindirá de las consideraciones del hecho imponible real, de las formas
y estructuras jurídicas inadecuadas y se considerará la situación económica real. Cómo encuadrada en las formas y estructuras del derecho privado les aplicaría con independencia de las escogidas por los contribuyentes o les permitiría aplicar como la más adecuada a la intención real de los mismos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo tengo un impuesto a la compraventa de inmuebles, como me pasa en el impuesto a las ganancias, a partir del impuesto celular de la reforma del 2018, si yo, por ejemplo, quiero transmitir el inmueble a una persona, la real intención mía es transferir el inmueble de la persona A a la persona B. ¿Y cuáles las formas que el derecho privado me ofrece? Bueno, un contrato de una escritura de compraventa de inmueble. Acto que va a estar alcanzado por el impuesto a las ganancias, cumpliendo unos requisitos que ya habrán visto en Impuestos 1, que la compra y la adquisición debe ser posterior al 2018. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, con el comprador armo una sociedad? Armo una sociedad el primer día, yo aporto un inmueble, el socio B aporta el dinero del valor del inmueble, entonces vamos a suponer que adquirimos o tengo una propiedad valuada en 1 millón de pesos. Armamos una sociedad por un capital de 2 millones, donde yo aporto un inmueble de 1 millón y el socio B aporta 1 millón de pesos, ¿sí? Como caja a nuestro capital social. Y un mes después lo que hacemos es disolver la sociedad. Entonces, yo me llevo el dinero del socio B y el socio B se lleva el inmueble. Bueno, a ver, la real intención que hubo no fue armar una sociedad, fue realizar una compra-venta de inmuebles, ¿sí? Y nosotros lo hicimos de forma encubierta, disfrazando, digamos, la operación en un contrato societario. Entonces, ¿qué me dice el principio de realidad económica? Bueno, a ver, corramos el velo de las formas utilizadas y veamos la cabal intención de los contribuyentes, que fue realmente la compraventa de un inmueble. Entonces, en este caso, lo que va a hacer la FIP a través de este artículo nos va a reconfigurar, ¿sí?, la operación y va a decirnos que acá en realidad no hubo un armado de sociedad y una disolución, sino que hubo una compra-venta de inmuebles encubierta. Bien, entonces al fisco le va a dar el poder a través de este artículo 1 y específicamente el 2, de reconfigurar la operación. Entonces, teniendo en cuenta la real intención de los contribuyentes y la realidad económica, lo va a reconfigurar y va a decir, bueno, este caso es una cosa de compraventa. Si les interesa leer un fallo muy importante, creo que si no me acuerdo de 2021, es el fallo Molinos, Río de la Plata, en el que se trataba de que necesitaban exportar sus productos, Molinos Río de la Plata necesitaba exportar sus productos y a través del aprovechamiento de un tratado lo hacían a través de una empresa en Chile, que era una sociedad en realidad que los fines, lo único que buscó Molinos, lo que dice el fisco y la Corte Suprema es, lo que se hizo en realidad fue correr el velo societario y decir, bueno, acá, ¿qué pasó? La empresa chilena lo único que hacía era, funcionaba para activar un tratado que era con Chile, cuando en realidad el producto se vendía a otro país totalmente distinto al argentino, al chileno. Entonces ellos lo único que hacían era una especie de intermediación que en realidad era innecesaria, que en realidad esto se hizo para aprovechar un tratado y tributar o ahuecar la base imponible del impuesto. Con lo cual, bueno, si les interesa leer el fallo, van a ver que ahí hace mucho hincapié y mucho énfasis a este principio, el de realidad económica. Corto el video acá y vamos a seguir ahora con los principios del derecho tributario, muchos de ellos constitucionales.